Bueno, buenos días. Acá estamos con Santiago Palero, que es un joven profesional, arquitecto, doctor en arquitectura, que ha hecho su tesis doctoral sobre justamente el tema que nos preocupa, que son los pioneros en diseño participativo. Él pertenece al Instituto del INVIAP, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Córdoba, y le vamos a aprovechar su gran conocimiento, su estudio que ha hecho sobre el tema de los pioneros, que nos cuente, bueno, quiénes fueron estos pioneros, por qué surgieron, cuál fue el alcance de sus propuestas y por qué, el contexto. Bueno, Mariana, antes que nada, muchísimas gracias por esta posibilidad de aportar al diplomado a distancia. También lo que estaba pensando ahora que me lo planteas es esto de lo difícil que es hablar de pioneros del diseño participativo en Latinoamérica, cuando en realidad Latinoamérica tiene toda una tradición en construcción colectiva. Sin embargo, es como interesante retomar algunos puntos claves que fueron como forjando más metodológicamente y teóricamente el contenido teórico de lo que nosotros abordamos ahora como diseño participativo, arquitectura participativa. Yo creo que un punto clave o un momento así como para tener que hacer un zoom es el tema de las décadas del 60 y 70. Ahí hay como todo un contexto de cuestionamiento al urbanismo y a la planificación más ortodoxa del movimiento moderno, de la arquitectura moderna. Hablamos de autores como Jane Jacobs, Kevin Lynch, Robert Goodman, toda una serie de arquitectos que empezaron a cuestionar la centralización del proceso de toma de decisiones en una figura única y hegemónica como el arquitecto o el planificador. A partir de ellos es como que hay también una serie de arquitectos muy sensibles a la música, a lo que estaba pasando en el contexto de ese momento, cuál era el silbido del viento en la década del 60, que logran poner todo esto, todo este cuestionamiento, lo logran concadenar en una propuesta en propuestas de diseño, propuestas concretas, propuestas metodológicas. Dentro de esos arquitectos yo focalicé sobre John Turner, John Bracken y Christopher Alexander. John Bracken me parece que tiene como una importancia fundamental en esto de abordar el ambiente construido a partir de niveles, donde cada una de las etapas, cada uno de los niveles son una especie de acuerdos que se hacen entre los diferentes actores involucrados. Turner en realidad es un poco más que nada, es como una figura crítica de la planificación tradicional. Lo que trata de hacer Turner es involucrar el conocimiento y la capacidad de hacer que tiene la gente para que no quede de alguna manera enajenada en proyectos que bajan desde arriba hacia abajo. Y una figura, quizás la que más aporta a esto del diseño participativo, es Christopher Alexander, que también es una figura complicada porque viste que en la academia, en la universidad, se lo suele conocer más que nada por dos libros que no son los que más aportan al diseño participativo. Siempre se lo conoce por Comunidad y Privacidad, el primer libro que escribe con Chermayeff, y se lo conoce por el lenguaje de patrones, por un lenguaje de patrones. Pero en realidad, para abordar bien lo que es el diseño participativo, yo rescato personalmente dos libros. Uno es El modo intemporal de construir, que en realidad hace el planteo conceptual, y después otro libro muy cortito y más de aplicación, que es Urbanismo participativo, donde muestra una experiencia de diseño participativo en la Universidad de Oregón. Eso me parecen como tres pilares de lo que podría ser el diseño participativo ahora. Lo que sí habría que hacer la salvedad que cuando John Turner plantea sus ideas en Vancouver, en una convención muy importante en 1976, una serie de arquitectos y de figuras del hábitat de origen latinoamericano hacen una serie de cuestionamientos que para mí son la base de lo que posteriormente sería
la construcción social del hábitat, la producción social del hábitat. Entonces también es como que esta visión, que en cierta manera es un poco eurocéntrica, porque estoy nombrando figuras de los países centrales, debe complementarse con la visión nunca del todo valorada, que es la visión que surge de Latinoamérica, ¿sí? Bueno, justamente eso que vos planteas me parece fundamental, porque John Turner en realidad toma lo que en los barriadas se hacía, ¿no? O sea, estos procesos de autogestión, porque no era solamente la autoconstrucción, ¿no? Y lo toma, él tiene la habilidad quizás de ser el nexo entre el mundo académico eurocéntrico y lo que se estaba haciendo en América Latina. Habían ya algunos programas que tomaban, ¿no?, los procesos de autogestión, quizás no tanto llevado al proceso de diseño, pero donde ya iba construyéndose esta idea de producción y gestión social del hábitat, que obviamente es un proceso que surge de la cultura latinoamericana, de los procesos cooperativos, de distintas formas, ¿no?, de producir el hábitat, y que creo que Turner tiene la habilidad de tomarlo. Totalmente, es una figura que, desencantado de lo que era la arquitectura del movimiento moderno, viene a enriquecerse con toda una producción que había mucho desde la sociología también. Hay un artículo de Gorelick que se llama La aldea en la ciudad, o por lo menos eso es parte del título, que cuenta cuáles eran las corrientes sociológicas que estaban tratando de recuperar la acción y la capacidad organizativa de la gente, de los pobladores, de los habitantes, ¿sí? También es un momento particular, los 60, de cuestionamiento a la cultura occidentalista fuerte. Yo creo que no es casual que estos tres arquitectos retomen mucho de las culturas orientales, también de la cultura latinoamericana. Es un momento particular que lógicamente imprimió un giro en el diseño, ¿sí?, en la elaboración del proyecto. Quizás si uno empieza también a tirar el hilo a partir de estos tres arquitectos, viendo de dónde retoman, aparece inevitablemente una figura de un personaje muy particular llamado Patrick Guedes. Patrick Guedes era biólogo y era de fines del siglo XIX. Patrick Guedes fue uno de los primeros en oponerse a esta visión del urbanismo haussmanniano, del urbanismo desde arriba, ¿sí? Se oponía a las operaciones que estaba haciendo Inglaterra, el Imperio Británico, en la India, y entonces empieza a mirar un poco en qué pasaba en la ciudad a nivel peatonal, por decirlo de alguna manera. Decía que el diseño de la ciudad debía estar anclado en el tejido cívico, y eso es como una visión muy importante que va a retomar Turner, y que en realidad Turner, cuando viene a las barriadas de Perú, va a decir, bueno, pero esto es lo que decía el mismísimo Patrick Guedes. Entonces, por ahí, me parece que haciendo esa secuencia se puede hacer como una lectura muy interesante de cómo el diseño participativo se fue enriqueciendo de visiones críticas para terminar en una metodología más o menos acotada, como puede ser la metodología que plantea Christopher Alexander. Sí, porque también otra de las cuestiones que uno puede observar en los pioneros es que, y que muchos arquitectos que quieren implementar proceso de diseño participativo te dicen, pero ¿y cómo lo hago? ¿Por qué? Porque no hay mucho explicado sobre concretamente cómo se termina, digamos, esta conceptualización, por ejemplo, tan rica que tiene Alexander, pero si bien hay algunas experiencias prácticas, concretas, con las cuales lo realiza, no hay una descripción tan detallada, digamos, de cómo finalmente se implementa en la práctica, ¿no? Sí, por eso también te digo que es interesante este libro de El modo intemporal de construir, de Christopher Alexander, porque dice, es muy difícil plantear una secuencia estricta de pasos, porque lo interesante es estar abierto a lo emergente, ¿sí?
También, bueno, quizás espero no irme mucho por las ramas, pero en los 60 también tenemos el antecedente de toda la filosofía de Heidegger, que en realidad estaba hablando de eso, de recuperar al ser humano. El ser humano transforma el medio ambiente con su vida cotidiana, ¿sí? Entonces trataba de recuperar eso, no ver a la ciudad o a la vivienda como un hecho técnico, sino como verlo como una construcción colectiva, dinámica y gradual. Me parece, es también interesante que Patrick Guedes, ¿sí?, se anticipa a lo que después Heidegger hablaba de esa relación entre la construcción y el cultivar, ¿sí? Patrick Guedes es uno de los primeros que empieza a ver al arquitecto o al planificador como un jardinero, que en vez de imponer sus propias ideas sobre la realidad, sobre la sociedad, lo que hace es tratar de potenciar la vida, ¿sí? Permitir dar cauce a los procesos sociales que se dan a nivel cotidiano y entre las mismas personas, a nivel comunidad, ¿sí? Muy Esa es interesante. la figura del jardinero que se ve en Christopher Alexander, se ve también en Abraken, ya la había dejado planteada de alguna manera Heidegger y la había trabajado también Patrick Guedes. Para mí es una metáfora muy interesante para poder decir, bueno, el diseño participativo tendría que ser eso. Tratar de que no sea una imposición, sino una forma de canalizar procesos, situaciones e incluso conflictos, ¿sí? Porque también no vamos a decir que el diseño participativo no implica conflictos. Lo importante es llevar los conflictos a un ámbito productivo, ¿sí? Entonces, la figura del jardinero me parece como muy interesante. Muy interesante porque justamente creo que los diseños participativos no es simplemente un método, ¿no?, sino que hay un enfoque metodológico que te permite justamente este trabajo, digamos, de saber cómo, en qué momento, con qué método, técnica, dinámica, con quiénes, ¿no? O sea, abre la puerta al trabajo transdisciplinario e intersectorial, que es un gran desafío para los arquitectos, ¿no? Lamentablemente no hay tanta práctica y tanta experiencia sobre esto, y creo que estos pioneros ya iban sembrando esta idea de la complejidad, esta idea de que no hay un método predeterminado, sino que quizás son momentos evolutivos donde el arquitecto y otros profesionales y los sectores populares van determinando ese tejido, ¿no? Ese tejido tan particular, o este cuidado del jardinero que estás hablando, que me parece sumamente interesante. Bueno, no sé si querés agregar algún aspecto clave Por ahí quizás cuando me preguntabas sobre los objetivos que tenían estos arquitectos, yo creo que un objetivo que de alguna manera sintetiza el interés y el trabajo de todos estos pioneros es tratar de ver el ambiente construido como un proceso, ¿sí? No es como una foto estancada, como el famoso proyecto congelado, donde la gente no puede intervenir para cambiarlo, sino que en realidad es un proceso en el cual lo que hacen estos arquitectos o estos pioneros, porque Patrick Guedes no era arquitecto, sino que era biólogo, nada que ver, lo que hacen es preguntarse quiénes deben involucrarse en ese proceso. Y me parece que como objetivo puede sintetizar el objetivo de todos estos pioneros, ¿eh? Muy interesante porque justamente estamos planteando el diseño participativo sustentable en procesos de producción y gestión social del hábitat, esta cuestión donde un poco se resume esta idea más de procesual y no el diseño de los planos, ¿no? O sea, que queda congelado, y el diseño de autor por otro tipo de producción, y que incluso tiene en el caso de América Latina y de muchos sectores, digamos, marginados y donde avanza el mundo capitalista, una forma muy efectiva
de hacer efectivo el cumplimiento de derechos. Entonces, creo que le has dado justo en el punto en el cual aportaban estos pioneros esta concepción de proceso y no ya tanto del objeto, y sobre todo el objeto plano, digamos, que aparentemente es nuestro único campo, y en realidad siempre, aún en el diseño tradicional, son diseños que se van transformando al momento que se van construyendo y posteriormente también, ¿no? Entonces, tener esta concepción de que los procesos estos no aparecen cuando uno llega ni cuando uno se va, es muy importante, y esta cuestión que estás poniendo también de los actores, ¿no? De quienes participan y cómo también eso no es fijo, es algo que va variando según los contextos históricos y los casos particulares, ¿no? Sobre todo en esta época donde hay actores que aparentemente no harían ni la ciudad ni la vivienda, que son los desarrolladores urbanos, pero que son los que más están interviniendo, y entonces empieza a haber un campo, digamos, interactoral que antes quizás no se consideraba en otros años, y que hoy empieza también a jugar en estas mesas de gestión y de negociación. Bueno, Santiago, agradecerte tu participación, sumamente interesante. Nos hemos quedado quizás todos con ganas de seguir escuchándote, y estos aportes han sido muy interesantes y seguramente podremos seguir completándolos. Dale, te agradezco muchísimo por esta posibilidad. También te digo que te admiro un montón, siempre bibliografía básica, la de María Benet, así que gracias por invitarme. Espero haber retribuido de alguna manera todo lo que me has aportado, ¿eh? No, al contrario, muy interesante todo lo que